Bien, continuamos en Código TDF. Está con nosotros Guillermo Rucauf, secretario de Salud de la provincia. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, por Marcelo, Belén. Una aclaración antes, ustedes deben sentir mucho ruido que se está filtrando por los micrófonos, es el viento, que es muy fuerte. No hay alerta meteorológico, pero sí se está sintiendo mucho y ese ruido que por ahí se nos filtra por los micrófonos. Guillermo, bueno, varios temas para charlar. Me interesaría saber y que le cuentes a la gente en qué consiste el área de medicina laboral. Bueno, yo te diría que el área de medicina laboral la definiría como un gran desafío de la salud pública y de la medicina en general por el nuevo enfoque que le estamos dando a la medicina laboral. Por eso antes teníamos el concepto de fiscalización sanitaria, ¿se acuerdan? Y ahora hay una dirección de fiscalización sanitaria y una dirección de medicina del trabajo, que son dos cosas diferentes. La medicina del trabajo fundamentalmente, además de controlar el ausentismo y las enfermedades familiares de los, digamos, de los agentes o docentes en el caso del gobierno, se encarga de la prevención y la detección de las enfermedades profesionales, de la prevención de accidentes y el control de riesgo de los accidentes y de la medicina ocupacional, es decir, de la detección de los conflictos interpersonales que se pueden producir en una tarea específica y que producen ausentismo. Entonces ahí también actuamos nosotros. Cuando fracasamos en todo eso tenemos que determinar la incapacidad laboral. Bien, o sea, es una forma de, primero, prevenir todo tipo de situaciones que luego terminan en un ausentismo, en una baja o una discapacidad. Además, el ausentismo, nosotros tenemos que analizar el porqué del ausentismo para corregirlo y disminuirlo. Se estuvo trabajando en eso desde el Estado. Estuvimos trabajando. En algunas cuestiones se pudo avanzar. ¿Qué es lo que se pudo detectar respecto de los niveles de ausentismo, que eran elevados? Hemos trabajado mucho, sobre todo con los largos tratamientos. Podemos dividir el ausentismo, digamos, a nivel estatal, en cortos, digamos, ausentismos cortos o enfermedades de cortos tratamientos o enfermedades de largo tratamiento. Lo que nosotros hemos implementado es que todas las pacientes que pasan de un corto tratamiento a un largo tratamiento tienen que pasar por junta médica con profesionales de la Dirección de Medicina del Trabajo. Entonces, de esa manera nosotros controlamos que la indicación esté bien dada. Algunas veces revertimos esa indicación de digamos, de licencia por largo tratamiento y la convertimos en tareas adecuadas o tareas pasivas según si es agente o docente. Ahora, ese ausentismo, ¿era cierto, ficticio, que se venía dando? Hay un ausentismo cierto, hemos traído igual mucha gente que estaba en el norte con largo tratamiento, los hemos citado, les hemos hecho juntas médicas y les hemos bajado las licencias. ¿Y por qué se iban? Se iban porque aprovechaban las ventajas que tiene el régimen del empleado público en ese sentido, ¿no es cierto? Hicieron recientemente, aparecieron unas licencias truchas que se estaban dando con dos personas que lo estaban manejando, una cantidad de sellos, 60, 70 sellos de médicos. ¿Cómo está ese caso? Bueno, en el caso específico no me quiero profundizar mucho porque está en manos de la justicia. Cuando nosotros detectamos alguna alteración en algún certificado, puede ser una falsificación del certificado o puede ser una alteración del certificado. Entonces se hace la denuncia judicial pertinente y por cuerda separada iniciamos la parte administrativa sumarial, ¿no? Y se procede al descuento de los días. Por otro lado, también detectamos a veces médicos que tienen mucha velocidad estilográfica, como digo ya, hiperprescriptores de certificados. Esos médicos, nosotros analizamos los certificados, los diagnósticos, a veces citamos a los pacientes y también citamos muchas veces a los médicos y hablamos de los casos, ¿no es cierto? Tienen por ahí mucha facilidad en extender licencias. Exacto. A veces hablamos porque en vez de no darle tanta licencia, no le das tareas livianas o tareas adecuadas. Nos ponemos de acuerdo y lo charlamos para beneficio del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ya empezamos a hablar de discapacidad? De alguna situación que probablemente arranque en un problema de salud y derive en una discapacidad. Bueno, el Ministerio de Salud en la rama de discapacidad o en el área de discapacidad tiene, bueno, la asistencia, por supuesto, en los centros de salud y en los hospitales y específicamente
está determinado que haga los certificados únicos de discapacidad y los certificados médicos oficiales, que son dos cosas diferentes. Un concepto importantísimo es que la discapacidad, cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos con personas con secuelas. Lo que nosotros analizamos es la secuela para otorgar el certificado único de discapacidad. Sí. El certificado único de discapacidad es un documento nacional que está regido por la Secretaría del Servicio, Nacional de Rehabilitación, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y es un certificado que viene en un papel impreso de la Casa de la Moneda y es nacional, es decir, que vos te lo haces en Jujuy y te sirve para todo el país, te lo haces en Tierra del Fuego, te sirve para todo el país. ¿Y para qué sirve ese certificado? Ese certificado sirve para calificar la incapacidad. ¿Qué significa calificar? No es que le ponemos un grado a la calificación, esa calificación, a la discapacidad, sino que nosotros usamos una clasificación, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que se llama CIF. Nosotros usamos mucho esa abreviatura los médicos, así que el CIF, que es una clasificación que está aprobada a nivel internacional por entes internacionales y que analiza fundamentalmente 4 constructos, las llamamos constructos, que son funciones corporales, las estructuras corporales, me voy a leer, las actividades y participación y los factores ambientales. Esos 4 constructos me van a formar la calificación de la discapacidad combinándolos. Entonces estamos calificando. Cada uno de esos constructos además es más complejo porque tiene dominios. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, en desempeño y capacidad, analizamos dominios como aprendizaje, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, etc. Analizamos una serie de cosas. A eso se le pone un calificador y se le pone un calificador de gravedad, moderado, grave, y otro calificador de barrera. Es decir, que, por ejemplo, si necesita bastón, si no necesita bastón, si vive en determinado lugar, la accesibilidad, se analiza todo. Y eso me da la calificación de la discapacidad. Pero discapacidad no implica que esa persona no pueda trabajar, por Exactamente. Por ejemplo, en el caso de la Dirección de Medicina del Trabajo, nosotros somos los encargados, además, de realizar los CMO, que son los certificados médicos oficiales, que son obligatorios para obtener una pensión RUPE, que son las pensiones provinciales. Sí. Entonces, la discapacidad se califica, dijimos, y la incapacidad laboral se cuantifica, es decir, le vamos a poner un porcentaje. Pero ahí no solo analizamos la secuela, también vamos a analizar cualquier otra patología que tenga el paciente que le incapacite para hacer alguna tarea laboral. En el caso de las RUPE en adultos tiene que llegar al 66% y utilizamos el decreto 478 del 98, que pertenece a la ley 24.241, que es la misma que usa la ANSES, es decir, usamos el mismo baremo que usa la ANSES. Esto fue una resolución que tomamos desde el Ministerio para unificar todos los conceptos porque hay varios baremos, sí. Pero el que usa el ANSES, el que usa Nación, es el que usamos en la provincia. Y hicimos toda una revisión de todos los MO desde la Dirección de Medicina del Trabajo con ese baremo. Es decir, que una persona puede tener determinado grado de discapacidad, eso no la inhabilita para trabajar. Exacto. El certificado único de discapacidad le puede llegar a permitir, no sé, por ejemplo, acceder a una cobertura de salud, algún tratamiento y demás, pero no significa que con eso vaya a poder tramitar una RUPE. Exacto. El certificado único de discapacidad tiene una serie de ventajas que tiene ese certificado en sí, pero además de eso,
le permite entrar en la provincia en lo que se llama la Ley 48, que es la ley de discapacidad, de cupo laboral específico, en los que tienen del 1 al 65.9, digamos, que no entran para una pensión, es decir, que no tienen incapacidad laboral. ¿Se entiende el concepto? Sí. Cuantificar incapacidad, calificar discapacidad. Sí, pero además es importante creo que destacar que no todas las personas que tienen un problema, una movilidad reducida, hablábamos con Gonzalo Zárate, que hoy está encabezando el Observatorio de Discapacidad, y él siempre lo decía, incluso nos aclaró una vez cuando hablábamos de capacidades diferentes, dice, yo no soy Superman, no vuelo, no tengo ninguna capacidad diferente al resto. Tengo una discapacidad, nos corrigió de hecho al aire en una entrevista, pero eso no me inhabilita a poder trabajar. O sea, puedo ejercer un rol dentro del Estado. Y yo creo que es muy bueno el concepto de decir personas con discapacidad y no discapacitados, porque el concepto de persona es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos todo este trabajo técnico. Les quiero aclarar que este CUT lo hacen aquellos que tienen un curso específico y que son acreditados para hacer el CUT, el certificado de una discapacidad. No lo puede hacer cualquier médico. Y tiene 3 firmas el CUT, ¿sí? 3 firmas. Una es de un médico, otra de un trabajador social y otra puede ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, pero tiene 3 firmas. El CMO lleva 2 firmas, digamos, en realidad somos 3 en la Junta, pero 2 firmas activas que están durante la Junta y otro que ratifica la Junta. Bien, y así como se revisaron los ausentismos, las licencias y demás, también se revisaron las pensiones RUPE. Sí, y hubo algunas críticas obviamente, porque algunas pensiones que habían sido otorgadas fueron dadas de baja porque se entendía que no correspondía. Bueno, justamente el uso del baremo estandarizado de la ley 24.241 nos permitió homologar todas las actuaciones y todas las evaluaciones. Entonces todos los pacientes están evaluados de la misma manera. Algunas se han dado de baja y otras no. Algunas han tenido más porcentaje. Depende de cada una de las patologías que tengan los pacientes, ¿no? ¿Encontraron mucha desprolijidad en el sistema? Encontramos mucho atraso. Había gente que tenía hace 2, 3 años los CMO o los CUT no actualizados, vencidos, porque tienen una fecha de vencimiento. Esos fueron todos revisados. Hay gente que no apareció. Todavía no volvió. No, entonces... Sabe que estaba flojo de papeles. Exacto. Pero le hemos revisado todo, hemos habilitado los sábados, hemos trabajado mucho en Ushuaia y en Río Grande. Hay un poquito más de atraso en Río Grande, pero estamos casi al día con las revisiones y vamos renovando los que día a día van bajando. Y ahora les ponemos fecha también de vencimiento que sea la del certificado médico obligatorio, oficial, sea paralela a la del certificado único de discapacidad, cosa que se venzan en fechas similares para que hagan el trámite en el mismo momento. Una persona que ahora nos está viendo y que entiende que digamos, hay cuestiones de las que estuvimos hablando que él califica o ella y puede llegar a solicitar o una RUPE o un certificado único de discapacidad, ¿qué debe hacer? Primero tiene que acercarse a la Secretaría de Discapacidad o a la Dirección de Discapacidad, que están los dos en la calle Nachaga al 100, en la misma cuadra, para asesorarse de qué es lo que tienen que hacer. Tienen que traer una serie de certificados médicos que le dan unas planillas y inicialmente lo primero que se hace es el CUT para ver si es discapacitado o no, si es una persona con discapacidad o no es una persona con discapacidad. Porque a veces hay personas que están enfermas que piensan que pueden acceder al certificado de discapacidad y no, porque el concepto de secuela de la discapacidad, una enfermedad activa no te discapacita. Claro. Te estás enfermo. Te puede incapacitar laboralmente, pero no estar, digamos, pero no discapacitada. Ser una persona discapacitada. No ser una persona discapacitada. El concepto es diferente. Sí. Está bueno explicarlo porque a veces tiene, digamos, hay terminología Una persona que tiene una determinada enfermedad puede tener una incapacidad laborativa y puede obtener una pensión, por ejemplo, del ANSES por incapacidad laboral, pero no es discapacitada. Claro. ¿Está? Sí. Pero sí, una persona con discapacidad
después puede tener determinado grado de incapacidad, que puede llegar al 66% para obtener una pensión o no. O no, claro. Y ahí incluso hasta puede existir las licencias por largo tratamiento, que no necesariamente impliquen justamente una discapacidad, sino el curso de una enfermedad. El curso de una enfermedad, sí. Exactamente. Sí, la licencia por largo tratamiento. Después puede ser que esas enfermedades por largo tratamiento dejen una secuela que, por ejemplo, generen un certificado de discapacidad. No quiero dejar de tocar un tema importante que sucedió en estos días, la incorporación de enfermeros al sistema de salud. Algo que era necesario y sobre todo con esta gente que venía trabajando, muchos de ellos desde hacía tiempo. Sí, hemos incorporado 63 enfermeros, 30 en Ushuaia, 3 en Tolwyn y 30 en Río Grande. Es un avance importantísimo tener esta gente en planta, estos profesionales en planta, porque hace que el compromiso con el trabajo sea mucho mejor, que puedan desarrollar su vocación a pleno y que puedan ir perfeccionándose dentro de una estabilidad laboral, ¿no es cierto? Porque todo lo que es medicina, digamos, en todos los roles del equipo de salud, hay que tener una capacitación constante y estudiar constantemente, capacitarse cada vez que uno empieza algo nuevo. Todo esto de la clasificación del Q, todo esto, luego tuve que estudiar todo yo cuando asumí en la Secretaría, porque lo sabía, pero muy por arriba y tuve que profundizar. Lo mismo pasa con enfermería, cada vez hay más complejidad. Está el tema de la enfermería en la atención primaria, en la promoción y la prevención de la salud, que es tan importante, de salir hacia la comunidad, y el enfermero cumple un rol fundamental en esto de salir a la comunidad, de contactarse con el área programática del centro de atención primaria, de conocer a la gente, de conocer su problemática y de darle herramientas a la gente en salud. Porque no es solamente dar una vacuna, dar un medicamento, también se puede enseñar a cómo hacer el tratamiento del agua si no tiene agua potable, o cómo hacer el tratamiento de las excretas si no tiene cloacas, o cómo manejarse con un determinado alimento si no tiene heladera. Es decir, hay un montón de cosas que son acciones en salud. ¿Cómo está la convocatoria de médicos? La convocatoria de médicos está muy bien, lo que pasa es que es más compleja la convocatoria de médicos, porque ¿qué pasa? Recibimos los currículum, hay que analizar los currículum que tengan el perfil profesional que nosotros queremos, hacer la contrapropuesta una vez que mandan el currículum y después, cuando nos dicen que sí, mandárselos a los jefes de servicio y de departamento para que hagan las entrevistas. Porque también, como dije que la medicina del trabajo es un desafío, siempre es un desafío venir a vivir a Tierra del Fuego. Seguro. Entonces, sobre todo las que hace mucho que estamos. Sí, no es una decisión menor. Claro, entonces hacen muchas preguntas, muchas inquietudes que vamos evacuando a medida que las van preguntando. Pero va muy bien, se ha presentado mucha gente, pero necesitamos un perfil de gente con un determinado nivel de formación, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, para aumentar la calidad. Bien. Guillermo, GPB, gracias por venir. Bueno. Aprendimos dos de tantas siglas. Tantas siglas. Gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos.